con respecto a los ajustes de horario, pues vamos a ir avanzando. Tenemos un tiempo de 1 hora, hora y media para este trabajo. Estamos en el panel de preguntas y respuestas. Nuestro hermano Omar Delgado, aquí en el centro, nuestro hermano José Manuel, nuestro hermano Juan Toto, nuestro hermano Luis Candelario, nuestro hermano Maximiliano, nuestro hermano Urbano Rodríguez, nuestro hermano Enrique Parada, ocupen sus lugares, hermanos. ¿Quién falta? A ver si estamos, hermanos panelistas. A ver si estamos. Nuestro hermano Omar Delgado, nuestro hermano José Manuel, nuestro hermano Juan Toto, nuestro hermano David Alvarado. Falta. Nuestro hermano Urbano Rodríguez. Nuestro hermano Alcibiades. Hermano Maximiliano, Ángel Pérez y su servidor. Faltan 2 panelistas, hermano Alcibiades, hermano David Alvarado. Y el hermano Alcibiades. ¿Qué más? Urbano. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, hermanos, por este momento. Es algo que es importante. Muchas veces no se hacen estas cosas, pero es importante. A veces venimos a nuestros eventos y nos vamos haciéndonos muchas preguntas. Pero hoy tenemos la oportunidad de no irnos con esa pregunta, llevarnos una respuesta clara, concisa, ¿verdad? Para que podamos crecer. Es importante. Oramos. Padre amoroso, en el nombre maravilloso de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, este ejercicio, en la cual creemos, Señor, que está respaldado por tu palabra, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu guiando la vida de cada uno, Señor, de los que han de responder y de los que hemos de preguntar también. Que nadie se vaya, Señor, con esa interrogante, sino que se vaya con una respuesta clara por haber aprendido, Señor, algo más de tu palabra. Que sea edificante, Señor, para nuestras vidas. Y que sea también, Señor, un acercamiento, Señor, entre lo que es el liderazgo y lo que es el pueblo, Padre glorioso. Y que sobre todo seas tú glorificándote maravillosamente a través, Señor, de este momento. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Bien, hermanos, nos sentamos y se abre el espacio de preguntas y respuestas. ¿Alguien? Primera pregunta. Levante su mano, se pone de pie para que podamos ceder el panel. ¿Quién va a responder?
Arriba. Primera pregunta. Con confianza, hermano. Con confianza. Preguntemos. Fueron 3 temas muy importantes. Fueron temas que el tema general, tiene muchas preguntas que hacer. Primera pregunta, hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, Iglesia del Señor. Yo tengo una pregunta acerca, hermano, del tema de en qué consiste el gobierno congregacional con el expositor Omar Delgado. Tengo esta pregunta, hermanos, que por ahí quedó una duda. Quisiera yo, hermanos, que se aclarara esta duda respecto a la expulsión de un miembro de la iglesia. Entonces mi pregunta es si una persona se expulsa y si esa persona, gracias hermanos, se arrepiente, se puede nuevamente incorporar en la iglesia, hermanos. Entonces mi pregunta, ¿verdad? Si busca arrepentimiento, si le puede dar, gloria a Dios, esa oportunidad, bendito sea el Señor. Entonces, eso quisiera yo saber, hermanos, con respecto a este tema que vimos. Dios mío. Bueno, sí, eso es un tema, bueno, que decíamos, cuando tocábamos eso, hablamos sobre la autoridad que tiene la iglesia, ¿no? Para hacerlo. Y ya vimos que tiene toda la autoridad de parte del Señor para hacerlo, para ejecutar esa. Dentro de los poderes que Dios le dio a la iglesia, que son 3, precisamente, 3 poderes específicamente podemos mencionar que tiene la iglesia en el gobierno congregacional. 1, hacer la expulsión, la disciplina o, en su caso, el aceptar a un miembro. Sería por orden aceptar, disciplinar o expulsar. Eso es bíblico. Y los versos que leímos, que precisamente están en Mateo 18, versos 18 al 20, lo voy a leer otra vez. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la pregunta, bueno, esto lo hago como base, ¿no? Para responder la pregunta. La iglesia tiene toda la autoridad. La pregunta es si después de que se expulsó puede volverse a... la respuesta es sí. Bíblicamente sí. Nada más que se tiene que cumplir las condiciones bíblicas, y una de las condiciones bíblicas es el arrepentimiento. Habiendo arrepentimiento, hay oportunidad. Sea lo que haya cometido, si el hombre se arrepiente y confiesa, hay oportunidad. En el caso del que expulsaron en 1 Corintios 5, en la primera epístola se expulsó, el dijo reúnanse y expulsen. En la segunda epístola el apóstol dice restáurenlo, perdónenlo. Y entonces se sobreentiende que se le dio la oportunidad porque ya estaba triste, porque estaba arrepentido, se le dio la oportunidad. Entonces creo que la iglesia debe ejercer eso. Está escrito en los proverbios y en muchos versos más: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Así que sí hay oportunidad bíblicamente. Ese es realmente, ese es uno de los objetivos de la expulsión: provocar
en el pecador arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Bueno, sí, si eso estamos hablando de un miembro común, un miembro de la iglesia, ¿no? Pero tratándose de alguien que tiene un cargo, cuando peca, lo primero que se le quita es el cargo. Segundo, si no se arrepiente, es la expulsión. Y cuando él se arrepienta y quiera volver a la iglesia, no vuelve como pastor, vuelve como un miembro, o sea, vuelve a comenzar de cero. O sea, están muy mal algunos pastores que han caído en pecado ya. Ya me ingresé, ¿cuándo me van a regresar a la iglesia? ¿Cuándo me van a regresar a la iglesia? Ese es otro tema. Sí, nuestro hermano Toto quiere aclarar. Bien, hermanos, para reforzar un poco lo que dice nuestro hermano pastor Omar, creo que en el libro de Lucas, que todos conocemos, que habla acerca del hijo pródigo, el hijo pródigo se fue, se apartó, hizo todo lo malo, pero se arrepintió y volvió, porque dice, volviendo en sí, dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo vengo, pero ya no me tomes como tu hijo, sino como un jornalero. La Biblia dice que el Padre lo recibió con los brazos abiertos. Amén. Eso quería ampliar para que vayamos tomando conciencia, ¿verdad? El amor de Dios, la disciplina, sí, la expulsión, pero también la pregunta que si vuelve, ¿qué se hace? El Padre siempre está dispuesto a recibir con los brazos abiertos. Dios me los bendiga. Hermanos, solo para reforzar lo que decía nuestro hermano Juan, dice el que confiesa su pecado y ¿qué? Se aparta. Apartarse es dar frutos dignos de arrepentimiento. Hace unos meses alguien me habló y me dijo, hermano, el hermano que era pastor, fulano, quiere regresar y se está arrepentido, hay que ayudarlo. Y le digo, pero yo sé que vive con quien cayó en pecado. ¿Cómo es que está arrepentido? O sea, muchas veces, hermano, como pastores, si alguien nos dice, ayúdame, quiero que me ayudes en esta situación. Pero si no se aparta, hermano, no se puede ayudar, ¿verdad? Porque sigue él practicando el pecado. O sea, tiene que apartarse para poder ayudarlo, para poder recibirlo, ¿sí? A lo mejor hay alguien que diga, oye, quiere regresar, pero mira, lo ayudo, pero sí, si está dando frutos dignos de arrepentimiento, entonces sí se puede ayudar. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta más? Dios lo bendiga, hermanos. Con respecto al tema del gobierno congregacional. Disculpe, no. Me tocó ver algo, hermanos, y quiero preguntarle porque en el tema que trató el hermano Enrique, que dice que son formas incorrectas del gobierno. Bueno, en una ocasión, son tres cosas que observé. En una ocasión
vi cuando un miembro es verdad que cometió una falla y el pastor lo disciplinó en la calle. Otra, también me tocó ver cuando un pastor levanta la expulsión sin la congregación. Otra, me tocó ver también cuando se llevó a cabo una expulsión sin la congregación. Mi pregunta es, ¿funciona la disciplina? ¿Funciona la expulsión? Amén. Bueno, en cuanto a el hermano está en una que dice que se expulsó a un miembro en la calle, eso no es incorrecto, la actitud, la forma incorrecta, no se debe hacer eso, no se debe hacer, porque por eso está la iglesia, ¿no? Para ver el asunto son asuntos que competen a la iglesia con su pastor. Así que es incorrecto, ¿no? La otra que dijo el hermano, ¿qué fue? Levantó disciplina. Le levantó la expulsión sin la congregación, pues también no está correcto, hermano, porque son asuntos que competen a ambos, a la iglesia y al pastor. No sé. ¿La otra qué era? Me tocó observar, hermanos. Ajá, la última. Me tocó observar también que un pastor hizo una disciplina fuera de la iglesia, sin la congregación. Eso lo observé. Y a mí está desde mis ojos, claro, no sé qué es, pero para que tengamos un panorama bien. Sí, eso compete, hermanos, a asuntos de congregación con pastor e iglesia. No podemos disciplinar a alguien en la calle o sin que la iglesia, no se debe hacer. Es una forma incorrecta. Y la iglesia mismo, si es el hermano, si tiene la autoridad, es la iglesia con su pastor. Tampoco la iglesia va a disciplinar en un caso a un miembro sin que también esté presente el pastor. O sea, se tienen que tomar en cuenta las dos áreas, las dos partes, para hacérselo. ¿Sí? Ya les digo. Miren, les leo la parte bíblica. Fíjense lo que dice la Escritura. Y esto es lo que el Señor autorizó. Y es lo que acabo de leer hace un ratito, que tiene que ver con el gobierno de la iglesia. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La pregunta: ¿a quién le dio esta autoridad el Señor? A la iglesia. Definitivamente es al pueblo, o sea, a la congregación. ¿Y qué compone la congregación? La palabra de Dios, el ministerio y la congregación. Entonces, el pastor solo no le puede dar esa facultad al pastor solo. O sea, el pastor no puede expulsar en el mercado, como decía el hermano, o en la calle, expulso, ¿no? O sea, porque no compete a él solo.
Un pastor solo no puede expulsar. La expulsión la ejecuta la congregación, toda la congregación completa. Y creo que ahí se contestan las tres, ¿verdad? Hay que las contestar a las tres. Si alguien lo hace, te expulso, estás allá, se encontraron en el mercado y te expulso, pues simplemente no procede. No procede porque no es, bíblicamente, no es él solo, o no se agotaron los recursos, exactamente. No fue él solo a quien se le dio, solamente que fuera mucho. O sea, ya él ostentaría una autoridad que no tiene. Entonces, en esta lectura quedan contestadas las tres, pero quiero añadir un caso especial. El caso especial es: ¿puede el pastor levantar la expulsión a alguien en caso especial? Menciono el caso especial. Miren, se está muriendo esta noche un miembro que está expulsado. Y ya se va a morir. Entonces, está expulsado y manda a decirle al pastor: quiero que me levanten la expulsión, quiero que volver, reconozco. Pero la junta es hasta dentro de 20 días y él ya no demora más hasta mañana. Entonces ahí el pastor toma su autoridad y toma otros 2 o 3 colaboradores y entonces en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces van y le levantan la expulsión y sí procede, porque como parte de la iglesia están yendo 2 o 3 más y él con su autoridad y la presencia del Señor, caso especial, le levantan la expulsión y ya se murió, se fue tranquilo, se fue. Pero el deber del pastor es anunciar la ley. Sí, hermano, nos ha pasado varios casos de eso. Nada más que tenemos que hacerle una oración de amparo, ¿sí? Orando al Señor que le dé la oportunidad. Y si no, pues ya se hace el trabajo y Dios sabe lo que hace con él. Tenemos la experiencia, hermano, que Dios los ha sanado. Por ejemplo, en el COVID, hubo un hermano que se estaba muriendo ya casi boqueaba y no se oía lo que hablaba. Su familia desesperada, hermano, dice, no habrá manera, dice, que se le levante la expulsión, porque ya se está muriendo. Tiene muchos días ahí encerrado con fiebre. Bueno, el caso es que estábamos reunidos precisamente en ese día varios pastores, como unos 10. Y le dije a nuestro hermano pastor: hermano, hay un miembro en la iglesia así. ¿Qué hacemos? Dice: pues vamos a amparar. Vamos a pedirle al Señor que lo perdone y si se muere, que quede libre de la expulsión. Y si Dios quiere que siga viviendo, que lo sane. Hermano, y que se presente a la iglesia. Hermanos, y el Señor lo sanó. Pero ¿sabe qué? Nunca se presentó el perverso. Y entonces ahí lo volvimos a expulsar, porque nunca se presentó. Sanó, ahí anda todavía. Pero ya Dios le dio la oportunidad, ¿sí? Y ha habido casos en que sí han sanado. Por ejemplo, nuestro hermano, digo para que son ejemplos, hermanos, que nos sirven para creer lo que estamos hablando, el sustento y la evidencia, ¿sí? Hace unos meses, como unos 5 meses, no sé, estábamos en Puebla y le dijimos a nuestro hermano Enrique que fuera a ver un miembro de la iglesia de la Laguna de Majahual. Aquí está el pastor también, que se estaba muriendo, hermanos. Ya los médicos lo desahuciaron, tenía cirrosis, estaba ya hidrópico. Y le dijimos al hermano Enrique: hermano, vaya y ore por él, levante la expulsión, ampárelo. Si se muere, pues ya el Señor sabrá qué hace con él. Y si sale, hermano, y sanó.
y a los poquitos días se presentó a la iglesia y ya levantamos bien la expulsión con la iglesia y a los 3 días se murió. Pero se fue con el Señor. Dios le bendiga. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Solamente para aclarar un poco o que quedemos plenamente convencidos el por qué sí es válido o no es válido lo que hacían las preguntas del hermano. Mire, en lo material, no sé si alguno de ustedes ha tenido un billete que sea falso, pero si yo tengo un billete de 500, sabemos nosotros que los billetes tienen códigos de seguridad, y si a ese billete le hace falta un código de seguridad, ¿cuánto vale ahora? Pierde su valor. En automático pierde su valor. ¿Por qué? Porque le hizo falta un código de seguridad. Bueno, mi pregunta a veces es, si lo material tiene códigos de seguridad, lo espiritual no lo tendrá. Si se trata de la salvación, se trata de la vida eterna. Entonces, si alguien se expulsa fuera de esos códigos de seguridad, esa expulsión no vale. Por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, fuimos bautizados en el catolicismo, y mi pregunta es, ¿ese bautismo es válido? ¿Por qué no es válido? Porque no rellenó los códigos de seguridad. Aquí estamos oyendo, hermanos, la máxima autoridad es la palabra. Todo lo que hagamos dentro de la palabra, todo es válido. Pero todo lo que se haga fuera de la palabra, con un solo código, que lo hagamos fuera de la palabra, eso no tiene ningún valor. Dios les bendiga. Si esta pregunta la hice, hermano, no es porque tenga yo duda. ¿Saben por qué? Porque estamos unidos, y fue algo que yo vi que no estaba correcto. El asunto es que a veces cometemos muchos errores. Esta persona no estaba de muerta, la que se le levantó la expulsión. Esta persona se fue a trabajar, se expulsó y se fue a trabajar. Luego vino y pidió su levantamiento de expulsión, y no era junta, no era nada, solamente porque quería regresar, y dijo que si la podía hacer pastor. O sea, eso fue lo que yo escuché, lo que yo oí, y escucho al pastor que dijo, si puedo, soy el pastor. Para mí fue incorrecto, lo que yo vi fue incorrecto. Dije, no puedes hacerlo sin la congregación, tiene que estar la iglesia. Y a veces se cometen muchos, porque yo soy el pastor y tengo la autoridad, y Dios me ha delegado, porque lo que yo digo es que yo soy la máxima autoridad y lo puedo hacer. Y yo le dije, bueno, mano, sin la iglesia no se puede hacer. Gracias, manito, solamente por aquí. Amén. Nada más quiero recalcar algo que el hermano Omar dijo en el estudio. Para eso existen las juntas de acuerdos fraternales. ¿Verdad? El hermano lo explicó clarito, y yo sé que el hermano lo entiende, pero hay miembros que no saben, ¿verdad? Sé que el hermano tiene conocimiento de esto, pero por eso es que se llevan a cabo las juntas por lo menos una vez al mes, para que ahí se vean esos asuntos. ¿Sí? Quiero pedirles una disculpa. Son 2 casos con 2 incisos cada uno. Bien, la expulsión personal fuera de la congregación es inaplicable, incorrecto. Ese sistema me acuerdo que sirvió
el pastor de Cuernavaca, aún cuando vemos en las Chuapas, vimos esa situación. Él expulsaba en la calle, en el mercado, donde encontraba y alguna situación que no estaba de acuerdo con él, lo expulsaba. También, personal y particularmente, levantaba la expulsión. Tampoco está correcto. ¿Por qué? Porque el que debe dar testimonio de un miembro es la iglesia. Y en cuanto a la disciplina, en cuanto a la expulsión, tampoco es aplicable solo porque eso se llama autoritarismo. Se llama un abuso de autoridad. Levantar la disciplina en forma personal, ese se llama, también en el término legal se le llama tráfico de influencias. Entonces tiene que ser la congregación que tiene que dar testimonio del fruto del elemento que se va a levantar. Por la gracia de Dios me tocó vivir esto con hermano José Luis, hermano Basilio, también con hermano Carrillo. Fuimos a ver a un hermano. El hermano fue en calidad de ministro. Y le dice, mire hermano, te vine a ver. Muchos me han dicho esto. Y el obrero dijo, pues fue un descuido. Pero si es migrante de casa, expúlsenme. Y el hermano dijo, mira, yo no vine a eso. Yo no vine a hacer juicio. Vine a preguntar y aconsejarte. No, ya le dije, si quieren. Entonces dice el hermano, bueno, quiero decirte que voy a hacer las cosas no por mi capricho. Y citó la Biblia, para esto te dejé escrita para que corrigiese lo suficiente y estableciese cristiano por los viles. Dios me ha dado la autoridad de cuidar su obra. Y con la autoridad que Dios me ha dado, te suspendo de todos tus privilegios. No como miembro, pero sí como colaborador que quedó. Y lo que digas de aquí en adelante va en contra. Y al otro día, tempranito, mandó a avisar a la misión que no recibieran a nadie. Pero ya no funcionó. Todo lo que él hizo de ahí en adelante fue en contra de su trabajo. En cuanto a la disciplina. La expulsión también. Ya hace rato que se predicó. La expulsión es, como dijo el hermano, para eso está la Junta de Acuerdos Fraternales. La expulsión, teniendo las pruebas, evidencia de las cosas. Bien. Levantar la expulsión de forma personal es improcedente. El ministro que lo hace, pues también incurre en autoritarismo. Hay otros términos que se manejan en los términos legales. Entonces, no es aplicable. Tiene que hacer, levantar la disciplina, ahora sí, con la congregación. Número 3. Cuando alguien está muriendo, a veces íbamos con el secretario y otro hermano más, con el pastor. Entonces, aquel moribundo declaraba, el hermano el secretario lo anotó, y el hermano dice, te vamos a amparar. Estás amparado. Si Dios te da la vida, te da la oportunidad, va a ser para que te presentes a la junta y declares a la iglesia. Y así fue. Yo aprendí de esa manera al ministro. ¿Alguna pregunta? Bien, Dios te bendiga, hermano. Creo que los estudios para mí han estado muy claros. Triste y lamentable a veces el error lo cometemos nosotros como pastores, como dirigentes. Y me gustó un punto que habló el hermano Enrique Parada, el favoritismo.
¿sí? Cuando alguien comete un error, un pecado, hermano, y viene, vamos a decir, lo cometió y viene ahora sí arrepentido de todo corazón, siento que es cuando ahora sí se le perdona. Pero a veces, hermano, cuando comete el pecado, y el pecado ahí está, y sale a la luz porque tarde o temprano ese pecado fue descubierto, pero no lo confesó por sus propios labios, ¿sí? Ya lo confesó porque pues llegó el momento que se dio a luz. Y a veces nosotros decimos, bueno, pues vamos a darle una oportunidad y vamos a disciplinar. Y yo pregunto, la disciplina con la expulsión, ¿cuál es lo más pesado? ¿Sí? Porque una persona se expulsa y las puertas de la iglesia están abiertas, no se le puede evitar. Pero cuando una persona se disciplina, se le pone la disciplina y tiene que cumplir al pie de la letra todo como se le está, ahora se conforma a la palabra. Y a veces no se cumple y llega el tiempo de la disciplina, 6 meses, 1 año, y no pasó nada. ¿Sí? Y a veces, hermanos, nosotros cometemos ese error por favoritismo, porque era buen senador, porque era uno de los miembros, ahora sí, pero yo siento, hermano, que cuando eso sucede, pues a veces nosotros decimos que queremos ayudarlo y no lo estamos ayudando. Lo tenemos que ayudar conforme a la palabra. Alabado sea el nombre. Conforme sea el pecado y conforme sea la confesión. Porque si él ha cometido el pecado y no lo confiesa, ya lo confesó porque pues ya, ahora sí. Es que otra tercera persona lo descubrió. ¿Sí? Entonces, yo esa es mi pregunta. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sí? Y a veces nosotros somos los culpables porque nosotros somos los que a veces tapamos e insultamos. Amén. Dios le bendiga. ¿Cuál es la pregunta, hermano? Bueno, mi pregunta es, cuando una persona comete falta delante de Dios, ¿sí? Lo confiesa, viene y lo confiesa por su propia voluntad, nadie va a decir, él vino, porque yo tengo un caso, una persona muy joven, no siendo miembro de la iglesia, yo no sabía cometer pecado, el otro día llegó llorando. Su sobrino dice, tío, pasó algo, ¿qué pasó? Caí de la casa de Dios y yo se lo confieso a usted. Digo, bueno, tú tienes que amarte de valor, tienes que ir con quien es tu pastor y tienes que hablar la verdad. Mañana mismo salgo y voy a decirle lo que sucedió. Y él lo hizo, gracias a Dios, hermano. Él se levantó y aquí está, ahí está delante de la presencia de Dios. Pero lo que voy, que muchos lo hacen y no lo confiesan. Sí, no lo confiesan. Entonces, ya lo confiesan porque se declaró el pecado. Y agarran y dicen, pues, vamos a ayudarlo. Y yo siento que ahí para mí es exclusivo. ¿Sí? Ahora ayúdenme si estoy bien o estoy mal. Dios le bendiga. Bien, hermanos. No sé si entiendo aquí, en el caso de que se confiese el pecado, arrepentido, pues tiene absolución, ¿no? Se le perdona. Pero cuando dice el hermano, creo que no lo confesó, sino porque ya fue obligado, ¿no? Y se quiere ayudar ahí, creo, se quiere ayudar a él, ¿no? Pero por declaración de otros, no fue por él. Hay que hacer en este caso, ¿no? Se le disciplina, se le perdona, se le disciplina. Creo que ahí es donde creo que cae la pregunta, ¿no? ¿Es disciplina o es expulsión? Su pregunta es que si es disciplina o es expulsión. Si eso, bueno, cuando es un pecado comprobado, ya expulsión ahí. Sí, porque ya se declaró por otro, no por él. Ese ya no queda más que, ya lo demás,
acordaron, o sea, ya saben que se hizo y pues ya hay testigos de su pecado que cometió, pues se tiene que expulsar. Sí, es lo que tenemos. Sí, más o menos. Yo entiendo que sí, pues hay mucha diferencia, ¿no? El que peca y le pesa y viene arrepentido, para él es el perdón, para el arrepentido. Pero el que se le descubre y no lo confiesa ya nada más, es un problema porque no está arrepentido. Y al no estar arrepentido, la iglesia en la mayor parte de las veces dice, vamos a ponerlo en disciplina, le perdonamos y lo disciplinamos. Pero miren, hermano, uno de los pastores viejos, que ya no está, me dijo un día así, platicando, creo que amó la doctrina del hombre, y me dijo, mira, amor, todo miembro que peca merece ser expulsado. Es definitivo que debe ser expulsado. ¿Por qué? Porque el pecado que cometió es un pecado de muerte. O sea, es un pecado que trozó su relación con Dios. O sea, se cortó. Entonces, por eso se le llama pecado de muerte, porque troza completo. O sea, te deja muerto, te quita todo lo de Dios. Te quita la comunión. Y entonces, dice, lo único que restablece la comunión con Dios y el pecador es un genuino arrepentimiento. Entonces, cometió pecado y tiene ya un año que lo tiene guardado y no dice nada. Se le descubre por alguna razón y ya el pastor lo requiere y dice, pues sí, pequé, la verdad. ¿Y qué piensas? Pues bueno, pues pasa a la iglesia. Y ya pasa a la iglesia y ahí medio confiesa, medio obediente, pero no se le siente que lo debe. Nosotros, yo creo, pensando en lo que me dijo el hermano, pecado de muerte, que no lo restauramos al perdonarle si él no está arrepentido. Entonces, la restauración funciona cuando hay un genuino arrepentimiento. Si no hay un genuino arrepentimiento, pues ahí pudieron pasar 10 años y él estaba muy tranquilo, ¿no? Entonces, ¿qué? Nada más porque se le descubrió ya disciplina y perdón y sale, seguimos. No tiene arrepentimiento. Va a caminar mal todo el tiempo. Entonces, el otro extremo también está pesado, porque el otro extremo, hay algunas de las iglesias que dicen, no, parejo, aquí pecó y sale, cortado. No, porque debiera hacerse en base al arrepentimiento de la persona. Si no está arrepentido, y por ejemplo, el otro día se jugó un caso en una iglesia, un hermano, una persona que cayó con otra en adulterio, y luego pasó y confesó la dama, y dijo, pues es que caí. Y él, en vez de estar arrepentido, como le dice, es que ella me andaba buscando, ella y el otro. Este hombre no tiene arrepentimiento, ¿qué hace ahí? Y se le perdonó a los dos y se le puso en disciplina. Él nunca funcionó allá, por allá. ¿Por qué? Porque lo único que restaura nuestra relación con Dios es un genuino arrepentimiento. Si no hay un genuino arrepentimiento, nos estamos engañando. Entonces, el otro extremo le mencionaba yo que hay iglesias que parejo cortan y está mal, porque miren, no todos los casos son iguales. Si hay arrepentimiento, debe de haber perdón. Si no hay arrepentimiento, entonces ¿sabes qué? Nada más que se presta a que algunos lo vean. A mí me escucharon y ya no. Es un asunto que se presta ahí. Pero el secreto estriba en la condición del pecador. ¿Está arrepentido o no? De eso depende si se le levanta o no, o si se expulsa o no se expulsa. Creo que esa es la pregunta, ¿no? Sí. Hay casos, hermanos, en que pues una situación que pone al ministro,
ahí entre la espada y la pared. Vamos a decir, el caso que dijo el hermano Omar, que ella confesó y él empezó a defenderse y a decir que ella tenía la culpa, pues estaba visible, ¿no? Porque él estaba diciendo que era libre de eso y no es así. Él también había caído en el pecado de muerte. Ahí el ministro tenía que tener esa visión de decir él sí iba a ser expulsado y ella no, por su actitud, por no estar arrepentido. Pero hay casos en que esa persona no tiene el valor para decirlo y sabemos que anda en malos pasos. Y el ministro, nosotros como pastor lo vamos a ver y lo empezamos a tratar, a que confiese, a que declare y llega a decirlo. Ahí se le presionó para que lo hiciera y se presenta a la iglesia y pide que se le perdone. Lo vamos a expulsar. Si él apela al texto que dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Aquí el apóstol Pablo le decía a Timoteo, primera a Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres, ¿qué dice? Se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Hay situaciones que así suceden, hermanos. Nos tenemos que dejar guiar por la palabra del Señor. Antes que ellos vengan, sabemos que pecaron y se les descubre. Ha habido un caso, ¿no? Por ejemplo, fuimos con el hermano a ver un caso de un hombre que la mujer lo confesó. Él era pastor, confesó y él se negó. ¿Ves? Él se negó, dijo que no era cierto, que ella mentía, que lo quería derribar del ministerio. Y el pastor queda pues desarmado, no sabe qué hacer. Él se está negando. ¿Cómo lo lleva a juicio si no acepta que falló? Ni la congregación, aunque haya díceres, pero si no hay la evidencia bien clara. Entonces, ¿qué hizo el pastor con la iglesia? Oraron y se dijo, sí, que el Señor va a juzgar a su asunto. Queda en las manos del Señor el caso. Señor, si Él está mintiendo, va a dar frutos. Pero si Él, va a ser juzgado. Se va a declarar lo que Él cometió. Pero si Él dice la verdad, va a dar frutos. Va a crecer, va a prosperar. Y entonces ya queda el asunto entre Él y Dios. Amén, hermanos. Pero a algunos se les descubre antes, ¿verdad? Y algunos dicen, a otros después. Y entra el juicio de Dios. Les descubre su maldad. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos ministros, ¿verdad? Para ver los asuntos con mucha delicadeza. Amén. Una pregunta para arriba. Dios les bendiga, hermanos. Según bíblicamente nosotros tenemos reconocido que la expulsión es la máxima autoridad. La disciplina, la disciplina. ¿Sí estamos de acuerdo? Así es, ¿no? Porque hay casos que después de la disciplina, de levantar la expulsión,
a los miembros los mantenemos en disciplina 6 meses, 1 año, sin tomarse. Si la expulsión es la máxima disciplina, mi pregunta, no estoy en contra, no se nos ha dado el caso a nosotros, pero en nuestro alrededor, en nuestro campo, sí se ha dado que después que le levantan la expulsión, lo mantienen en disciplina. Yo quisiera que me respondas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tiene base bíblico o no? Gracias. Miren, hermano, la disciplina bíblicamente es para el que está adentro. Al que ya se le hizo la máxima, está afuera. Y cuando se recibe, ¿qué hizo el Señor al hijo pródigo? ¿Lo disciplinó? El padre lo disciplinó. Digan, hermanos, ¿lo disciplinó? No. ¿Cómo lo recibió? Con los brazos abiertos. Porque ya la disciplina se le aplicó y allá en el mundo le dio una garrotiza el diablo que viene con el deseo de que usted le dé ánimo. Amén, hermanos. Que usted le diga, pásale, hermano, eres bienvenido. Sí, lo recibió con los brazos abiertos. Hizo fiesta, mató el becerro mejor, le dio el mejor vestido, le puso anillo. Dice, el que se había muerto ha resucitado. Hay que hacer las cosas bien. La disciplina es para el que está dentro y la expulsión es para el que ya está afuera. Si alguien hace un pecado de muerte, como acaba de decir nuestro hermano, que dice la palabra, es digno de disciplina hasta por 1 año. Así está establecido en nuestro reglamento interno. Muchas veces, hermano, es también un error de ministros e iglesia. Como decía nuestro hermano Telmo, hay favoritismo. Como es familiar o algo ahí, sobrino del pastor. O sea, cada 8 días da de a 2,000. Dice, vamos a ponerle una chiquita, pobrecito, aunque haya cometido un adulterio. No, es la disciplina mayor. Dios le bendiga. Hermano, ahí fíjense que coincidimos, o no coincidimos. Eso es lo que dice la Biblia, que ya no hay más la observación de los 6 meses debe ser antes. Antes, por ejemplo, para levantar la expulsión, sí hay un procedimiento. Por ejemplo, llega uno aquí, hermano, quiero que me levanten la expulsión. ¿Cuál es el primer requisito para levantar la expulsión? Apártate del pecado, fruto digno, y persevera. Que la iglesia te vea unos 6 meses o un tiempo. Y 1 año. Bueno, 1 año. Bueno, 1 año de perseverancia, de estando en los ayunos, como si fuera miembro. Y cuando cumple el año, meta su solicitud. Y metiendo la solicitud, entonces la iglesia tiene testimonio de que ha estado aquí. ¿Qué hacemos con él, hermano? Lo recibimos, amén, pásese. Llámenos de allá afuera, porque no cuentan nada. En las juntas solo pueden estar miembros. Él tiene que estar fuera porque no es parte de la junta. A partir de que se ora por él, se le recibe, hermano, ocupe su lugar y queda en plena comunión. Contestar. Entonces, hermano, ese era, no estoy en contra ni eso, sino yo creo que a veces nos la limitamos y volamos la línea de la palabra, porque a veces son sentimientos personales. No, ¿qué es?
Entonces el hombre ya vino arrepentido. El primero que se da cuenta, yo creo que es el pastor, al ver la actitud del testimonio. Y si la iglesia lo perdona, pues yo creo que lo recibimos de lleno. Pero no que digo, oye hermano, me da gusto, me lo he contado, que ya regresaste. Eso no requiere disciplina. ¿Cómo? Sí, el pastor dijo que todavía 6 meses, todavía 1 año. Y un hombre te había dicho que te deje impulsado, ¿qué año todavía? Porque yo creo que la máxima disciplina es la expulsión. Perdón, gracias hermano. Hay casos, por ejemplo, en el hijo pródigo. Es que yo creo que se confunde. El padre lo recibió amorosamente, pero quien se disciplinó a sí mismo fue el mismo hijo pródigo, porque su propia conciencia no le daba libertad a él mismo para ocupar el mismo lugar que tenía antes de pecar. Él consideró que lo que había hecho no le daba para ocupar el cargo que tenía. Ya no soy digno de ser tu hijo. Háceme como a uno de tus jornaleros. Su propia conciencia lo disciplinó. No se sentía a gusto ya por haberle fallado al Padre. Ahí es cuando la conciencia la tenemos muy despierta, porque pecamos contra Dios. A veces el pastor al miembro dice, ya se levantó la expulsión, ya el cargo una vez más. Y el miembro dice, no, pues sí, pero cuando la conciencia está conectada al temor de Dios, dice, hermano, yo todavía no. Yo automáticamente no me siento competente. Espéreme un tiempo. Voy a esperar a tratar con Dios. Gracias por darme la oportunidad, pero ahora me toca a mí con Dios. Que Dios obre en mi vida. Amén. Nada más, hermanos, no tenemos que revolver las cosas. Se le recibe eso también lo hemos entendido, que así es. En plena comunión desde que se le levanta. Pero sí debemos tener el cuidado de no ya en esa misma junta. Yo me di cuenta en varias ocasiones que se le levanta la expulsión y en la misma junta se le da un cargo. Eso es un error. Eso es un error, ¿verdad? Para que no caigamos en ese error. Va a participar de la Santa Cena, va a estar en la pero sí, el ministerio es otro tema. Sí, exactamente. Amén. Hermano, Dios me lo bendiga. Exactamente eso quería yo preguntar, pero ya la duda ya me aclararon. Acerca de un hermano, por así que comete una inmoralidad y luego se regresa a la iglesia, no pide disciplina, o sea, como si no hubiese reconocido el error y sigue participando. Entonces, ¿se le puede ejercer un cargo? Esa era mi duda. Si se le puede o no se le puede, para que no vayamos a estar cometiendo un error de que realmente así no vamos a pecar. Esa es mi pregunta. Amén. Nos quedan 15 minutos. Bueno, disculpen. Espérenme tantito. Igual tengo 4 miembros de aquí que me están pidiendo. Rapidito, yo nada más quiero reforzar eso, hermano. Una cosa es nuestra vida espiritual y otra cosa es el ministerio. Así que cuando un pastor cae, primerito es degradado y después es expulsado. El día que regresa, si Dios le permite regresar, tiene que regresar como una persona, un miembro normal. Se recibe y el pastorado es otro tema. Eso, por el momento olvídate de eso, busca levantarte, buscar al Señor, restaurarte. Y el pastorado es punto y aparte. Porque no cuando se bautizó, pum, se le dio. O sea, fue un proceso de que Dios trató con él y lo llamó. Bueno, ahorita lo que se trata es el punto de su salvación, el ministerio es punto y aparte. No es que ya, ¿cuándo me van a entregar a la iglesia que ya volví? Está muy equivocado, totalmente. Vamos, yo
para meterle velocidad un poquito, ¿verdad? Hermano, ¿alguien por ahí dijo quién? Vamos, Hermano, Dios bendiga. Aquí el hermano. Dios bendiga, hermano. Ahorita después del hermano, sí, después del hermano va el hermano Esmeralda, después del hermano Esmeralda, el hermano que está acá arriba, y con eso vamos a ir cerrando, pues nos quedan 5 minutos nada más. Sí, hermano, que el Señor les bendiga. Mi pregunta es, independientemente ya de lo que es la expulsión y la disciplina, en lo que estábamos allá en las mesas de la directiva, logré captar que nosotros somos el gobierno congregacional, ¿sí, verdad? Nuestra iglesia es el gobierno congregacional. Bueno, la situación es esta: como gobierno congregacional, como pastores, se les delega autoridad a colaboradores, obreros, ancianos de la iglesia, pero ya ven que tenemos una lucha grande contra el espíritu de apostasía. Ha habido ocasiones, yo me he dado cuenta, de que como ya tenemos bastantes colaboradores y ancianos que tienen cargo de la iglesia, se ve al pastor en una calidad ya de anciano, o quizás alguien que tenga más estudio dentro de ellos, y se sublevan contra el pastor. Se levanta esa sublevación porque pues el cargo ya se les lo dañó. Ahí, ¿cómo hay que actuar? ¿Qué hay que hacer? Esa es la pregunta. Sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí también tiene mucho que ver, hermano. Si ya es anciano, dice 19:30 de Levítico, dice: delante de las canas te levantarás y los honrarás, yo Jehová. Yo creo que desde el momento que se está levantando alguien que se levante en contra de alguien que está ahí todavía, si Dios no ha hablado para quitarlo, quien se levante en contra de ellos, yo creo que está cayendo en una condenación. Y mientras Dios no hable claro, el ministerio tiene que orar, pero sí es importante tomar en cuenta el llamado, porque Dios nos llama y Dios tiene el tiempo exacto de quitar. ¿O no es así, hermanos? Dios te llama y Dios tiene el tiempo exacto para quitarte y para poner a otra persona. Sí, ese es mi punto de vista. No sé qué. Sí, la pregunta yo creo de nuestro hermano Rafael fue porque a veces ya el pastor ya no puede, ya está grande, ya está anciano, y los que se le delegó autoridad están abusando de esa autoridad que se les dio. Ahí tiene que entrar su pastor inmediato, si es un obrero, para someter a ese colaborador, a ese ministro auxiliar. ¿Sí? Es lo que preguntaba hermano Rafael, o no lo entendimos bien. Sí, hermano, lo que pasa es que hay veces cuando ya hay un grupo suficiente de colaboradores o ancianos, a veces no se requiere que esté ancianito el pastor, sino simplemente que se unen para tomar algunas otras decisiones, para ahora sí humillar al pastor, en pocas palabras. Se sublevan contra la autoridad primera delegada, que es el pastor, y ellos dicen, pues como ya son suficientes, tienen autoridad, piensan que ellos pueden llevar el control, vamos a decir, de la iglesia. Ahí, ¿cómo hay que actuar? ¿Qué hay que hacer? Contra los que se sublevan. Es algo que yo quiero que
que se explique, porque ya ven que estamos viviendo tiempos de verdad muy tremendos, la apostasía está muy grande. Entonces, yo no lo estoy viviendo, pero me he dado cuenta que ha sucedido por ahí. Entonces, hay que aclarar eso para que aprovechemos. ¿Sí? Ahí el pastor, si está siendo menospreciado, se le está no tomando en cuenta su autoridad, tiene que acudir al pastor inmediato, para que el pastor inmediato haga reunión con la iglesia y someter a ese grupo que se está levantando. ¿Es así o no es así, hermano? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre ese obrero hay una autoridad mayor que él que lo puede ayudar. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, y si es real, eso existe hoy en día en muchos ministros, o algunos ministros, que la autoridad superior la tienen como menos, que no los puede someter, pero sí se puede someter. ¿Por qué? Porque son autoridades delegadas primeramente por Dios y por la autoridad eclesiástica que tenemos arriba de nosotros. Amén, hermanos. ¿Sí? Si algún pastor está pasando esa situación, ¿sí? Por ejemplo, hace unos días se nos acercó un pastor que tiene colaboradores ahí que no le obedecen, que hablan cosas contra él ahí predicando, y el pobre ya está anciano y enfermo. Sí, pues vamos a ir a ver ese asunto. ¿Ya? Nos llamó para ayudarle, y ese grupo o esos hermanos se tienen que someter, ¿ya? Porque el hermano es su autoridad, ¿sí? Aunque esté ya anciano, aunque sea sin letras, aunque sea un hombre que no se puede expresar, él, Dios lo puso como su pastor. Se tiene que someter. Dios te bendiga, hermanos. Mire, yo tengo dos preguntas, hermanos. El primer caso es sobre qué hacer cuando una persona que se casó, pero su esposo le falló, y después esta persona volvió a casarse y la expulsaron, pero él viene siendo de otro movimiento. Va y recurre, ya hizo todo lo que es estar perseverando, estar ahí en la comunión, pero no le quieren levantar la expulsión. ¿Qué se hace en ese caso? Esa es la pregunta. La segunda es, ¿tiene validez cuando bautizan a personas, gente que no tiene ningún respaldo de ningún concilio? ¿Hay validez ahí, hermanos? Esas son mis dos preguntas. Dios les bendiga. ¿Puede explicar la primera pregunta? Por favor. ¿Puede explicar la primera pregunta? Sí, el caso es cuando una persona se casó, pero su marido le falló, y esta después buscó refugio en otro, pero no esperó en el Señor, sino que también falló. ¿Pero se divorció? Sí, se divorció y se volvió a casar, pero en la iglesia la expulsaron. Y no le quieren levantar la expulsión porque dicen que necesita volver otra vez a estar con el primer matrimonio, cuando ya el primer hombre pues ya hizo su vida por otro lado, y ella también, y hasta hijos hay. ¿Qué hacer en este caso? Pero ella ya está cumpliendo con los requisitos de la perseverancia, de estar ahí pues en la comunión, pues, porque quiere restaurarse. ¿Qué hacer?
Miren, hermano, ese tema del volverse a casar, del casamiento, es un tema bien espinoso, sumamente espinoso. Y pareciera que el Señor no lo dejó bien claro, yo creo, por la dureza nuestra. Es lo único que logro pensar, porque si hubiera dejado claro, no. Entonces se quedó ahí. No hay una sola razón por la que el Señor permita el divorcio más que el adulterio. Dice la Biblia, a no ser por causa de fornicación. Entonces, en este caso fue por esa causa. Pero aunque autoriza el divorcio por esa causa, se queda en el aire y en lo oscuro el hecho de volverse a casar. Entonces, correcto, al casarse otra vez, la iglesia le tomó como un error, como un pecado y la expulsó. La expulsó, ya sufrió. Hoy regresa, ya casado, y pide que le levante la expulsión y le dicen no, porque cometiste este error y si quiere que te levantemos la expulsión, vuelve con el otro hombre. Y el otro hombre hizo su vida. Esto se parece mucho a esto que les voy a decir. En la iglesia hay uno que de repente tuvo una riña y mató a otro y se fue. Y la iglesia lo expulsa por el asesinato y por haberse ido. Pero al tiempo vuelve arrepentido y le dice a la iglesia: sí, te vamos a levantar la expulsión, pero revive al muerto. ¿Cuándo? Entonces, yo en mi opinión, esta es opinión mía, no es un mandamiento, no es la puerta. Ya se le expulsó por cometer el error de volverse a casar y hoy regresa, que quede sobre ella el hecho de volverse a casar y que sufra ella las consecuencias, pero que se le dé una oportunidad. Ese asunto ha sido un punto muy difícil, la verdad, donde muchos se aferran a esto que se está mencionando. Pero nuestro hermano Omar dijo algo muy cierto. Ese va a ser asunto de ella y de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 13, dice: porque el juicio se hará sin misericordia aquel que no hiciere misericordia. Y si yo lo he pensado muchas veces, porque uno se ha topado con esos casos. ¿Qué es más fácil? Por ejemplo, en este caso ya sería asunto de ella y de Dios. Porque si se separó del marido y está joven y no lo dejan que se case, de todas maneras va a cometer adulterio con como no está casado, al rato lo va a cometer con otro, porque Dios nos hizo emocionales. Entonces muchos se aferran a que definitivamente no, pero en este caso, si ella está solicitando misericordia y que levanten la expulsión y no quieren, bueno, cada ministro tiene su punto de vista, pero a mí me pega mucho eso, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si está pidiendo misericordia, para mí es un punto muy importante. La Biblia es clara y en parte no le entendemos al 100%, pero si está pidiendo, entonces por ahí debiera, claro, no es de nuestro movimiento, el pastor, ayudarlo por ese lado, porque si no lo ayuda, de todas maneras, ella vive ya con el hombre, está en fornicación o está en adulterio, lo que sea, pero ella desea en su interior, anhela arreglar su vida. Y yo creo que como ministro ahí debemos hacer misericordia. Ya ese asunto va a ser de ella y de Dios. Para mí ese es un punto de vista. Sí, hermano. Nos topamos con un caso, hermano.
de un hombre que se huyó cuando era joven con una hermana de la iglesia y era de su familia. Eran primos lejanos, pero todavía eran de la tercera, cuarta generación. Y se fueron a Estados Unidos y demoraron allá años. Ya tienen hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y regresó él enfermo y pide que se le ayude. No se quiere morir expulsado. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera cuando la llevaron ante el Señor? Y le dijeron: Señor, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Y la ley dice que hay que matarla. Y el Señor le dijo, ya cuando alzó su vista, le dijo, dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice que todos acusados por su conciencia se fueron. Y volvió a levantar la vista y le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Y ella le dijo: Señor, todos se han ido. Y fíjese, ¿quién estableció la ley? ¿Quién la estableció, hermanos? Dios. Y en ese momento, Él, no nosotros, Él dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esos casos son muy duros para nosotros como ministros. Y nosotros le levantamos la expulsión a ese enfermo y a ese asunto de él con el Señor. Porque hubo un pastor que se le presentó un caso así hace como 40 años y dice que cada noche todavía se acuerda de que no ayudó a aquel hombre. La conciencia le reclama que por qué no lo ayudó. ¿Sí? Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros. La segunda pregunta. Si el bautismo es válido de alguien que bautiza, por ejemplo, un pastor que bautiza pero no tiene ningún concilio, tiene una iglesia grande, tremenda y tiene muchos miembros, pero no tiene ningún concilio, él es el mismo, el que él se gobierna a sí mismo. Y por esa gente que es bautizada ahí y después va acá, viene a las iglesias de nosotros, es válido ese bautismo. No todo lo que se ven por ahí predicando y haciendo cosas puede bautizar. No todo el que anda por ahí predicando puede bautizar. Porque a él quien lo vigila, a él quien le da cuenta, a él quien lo disciplina, a él nada. Sí, hago esta pregunta porque precisamente eso pienso yo también, y basándome en un proverbio, en el proverbio que dice que las oraciones de los impíos Dios no les escucha. Y yo digo, bueno, si estos pastores no tienen sujeción de no se sujetan a ninguna autoridad, basándome en eso, yo digo, bueno, pero se han presentado gente que es del concilio y me dicen que no, que sí es válido. Por eso le hago la pregunta a ustedes. Hay con alguna cita bíblica que valide eso, ¿cómo? Ahí explíquenme.
cita bíblica y de ahí se desprende todo. Dice en el libro de Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Y note bien, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si él no tiene pastor, entonces está mal, porque ¿quién lo disciplina? ¿Quién le llama la atención? Tiene que pertenecer, debe tener un pastor. Si no tiene un pastor, definitivamente no es válido. Hace muchos años yo encontré una persona allá en el puerto de Veracruz y me dijo: yo no tengo pastor. Y le digo: bueno, pero ¿quién te bautizó? Dice: no, yo me bauticé solo. ¿Cómo? No, pues ya me empezó a contar su historia, y eso porque me fue a decir, ahí yo estaba predicando, creo que algunos de ustedes conocieron al hermano Nicolás Reyes, y yo estaba predicando ahí en una campaña. Entonces, ahí fue y le voy a decir, dice: el hermano está predicando en una campaña, a él no le gusta ayunar, no le gusta ayunar. Y la hermana le dijo: qué equivocado te diablo, el hermano desde que llegó está en ayuno. Entonces yo lo empecé a cuestionar y me digo: ¿quién es tu pastor? O sea, yo no tengo pastor. ¿Cómo? Digo: aquí no tengo eso. Digo: ¿y quién te bautizó? Si yo me bauticé solo. ¿Y cómo? Y yo me sorprendí. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo es que te bautizaste? Dice: porque a mí el Señor me dijo: levántate y vete allá al mar y ahí bautízate. Digo: ¿tú solito te bautizaste? Sí, me metí ahí bajo el agua y ya soy bautizado y yo soy mi propio pastor. O sea, qué barbaridad, ¿no? De que los hay, nomás que hay que encontrarlos, ¿no? Entonces, para mí eso no tiene validez. Bueno, sí, Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Creo que han surgido muchas preguntas y casi el tema ya se fue enfocando a las expulsiones. Pero desde cuando se mencionó el asunto de la mesa del pan, me empezó a resonar una pregunta, una inquietud, ¿sí? Y se estuvo mencionando sobre la autoridad, sobre la máxima autoridad. Bueno, el Señor Jesucristo dijo que vendrían falsos cristos, pero más que nada falsos cristos. Si llega un predicador y dice: yo soy el Cristo, yo sé que a nadie lo va a seguir, ¿sí? Porque vienen encubiertamente. Quisiera que viéramos en Hebreos capítulo 3, rápidamente, capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En este texto encontramos dos títulos que le corresponden única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el escritor de Hebreos: considerad al apóstol. Podemos decir que el Señor Jesucristo fue apóstol de los apóstoles. Y luego dice sumo sacerdote. Bueno, ya sabemos quién ostenta y decir que es el sumo pontífice. Bueno, ¿qué nos está diciendo cuando dice que es el sumo pontífice? Nos está diciendo que Él es el Cristo. Bueno, ahora, cuando alguien nos dice: yo soy el apóstol de los apóstoles, cuando alguien nos dice que es apóstol de los apóstoles, ¿qué nos está diciendo? Que Él es el Cristo. Estuvimos oyendo en los estudios que la máxima autoridad es nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Bueno, entonces encontramos, hermanos, si algún pastor o alguna directiva, o en su caso la iglesia, ostentan el decir que son la máxima autoridad, ¿qué nos están diciendo? ¿Están ocupando el lugar de quién? Están ocupando el lugar de Cristo. Están ocupando el lugar de su palabra. ¿Cómo se le puede llamar a eso?
Podemos decir, por ejemplo, tenemos el asunto del querubín, que ostentó ser igual a Dios. Fue un acto de soberbia, fue un acto de rebeldía. ¿Sí? Y hermano, ¿y qué pasó con él? Fue destronado, suspensión de funciones. Alguien dice, mucha gente dice, ¿por qué Dios hizo al diablo? No es cierto, Dios no hizo al diablo. Dios hizo un querubín. ¿Sí? ¿Por qué se hizo diablo? Por ostentar, tener un lugar, sentarse en un lugar que no le correspondía. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan que antes de todo eso del diablo, ¿a cuántos ángeles se trajo? Se trajo las 2/3 partes. Una tercera parte de ángeles. ¿Sí? Porque él dijo, ¿cuántos están conmigo? Y levantaron la mano. ¿Y a dónde está el diablo ahora? ¿Y a dónde están esos ángeles? Entonces yo lo que voy, que toda persona, todo pastor, directiva o iglesia que ostente decir que son la máxima autoridad, están usurpando un lugar que no les corresponde. ¿Y a dónde van a parar esas personas? ¿Y a dónde van a parar los seguidores de esas personas? Dios les bendiga y que tengamos cuidado en todo esto. Son las 6:05 de la tarde. Ustedes dicen, damos unos 10 minutos más, pues ya lo cerramos. Nos quedaron una pregunta de mi hermano allá, solamente, y una pregunta que hay aquí en línea, en las redes. ¿Qué hacemos, hermanos? Yo solo les quiero recordar que las preguntas que se están haciendo en esta mesa están únicamente referente al tema que se ha dado en esta convención. ¿Sí? Únicamente las preguntas que se están permitiendo son de acuerdo al tema que se dio en esta convención que se llama el gobierno congregacional. Únicamente. La pregunta del hermano. Hermano, buenas tardes. Solo para preguntar, queden un poco sobre los pastores y los miembros que son disciplinados, bueno, miembros y los pastores que reciben en otras iglesias, para que dejen en claro en qué condición están la iglesia, el pastor y el miembro que va a aquella iglesia, porque está sucediendo mucho. Me he encontrado con muchos que están así y pues dejarle en claro a todos para que escuchen que no es lícito, porque si una iglesia ordenada en la sana doctrina los disciplinó como debe de ser, en orden y bajo la misericordia de Dios, y ellos aceptaron y se van a otra denominación y aquí el pastor los recibe, ¿cómo están? A ver si entendí, el que expulsaron aquí y lo reciben allá. No, pues en otra denominación. Pues no, ya hablamos en la mañana que lo que haces aquí será acá. Así que si aquí se expulsa, el cielo le cierra la puerta aunque se vaya él a las mejores, digo entre comillas, bueno, mejores. Se vaya a cualquier otra iglesia que se vaya, el cielo permanecerá cerrado para él. Eso es bíblico. Sí, mi pregunta fue porque una miembro dijo lo siguiente, dice, yo voy a regresar a la iglesia, pero no aquí, en otra iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, ya es que hay alguien ahí que me cae mal, entonces vas mal. Necesita arrepentirse. Bueno, yo quiero finalizar mi participación ya aquí comentándoles algo que ya no me dio tiempo hace rato hablar. Dentro de las facultades que tiene la iglesia para gobernarse, son 3
poderes que se les ha, que el Señor le concedió a la iglesia para gobernarse. Escúchenos, miren. El primer poder que el Señor le dio a la iglesia, y lo tiene la iglesia, es el poder de recibir, disciplinar o expulsar a sus miembros. Ese es el primero. Lo vuelvo a repetir. Tiene el poder, o sea, el Señor le dio la facultad de hacerlo, y lo hemos leído en los versos que ya cité. Tiene el poder de recibir, disciplinar y expulsar o excluir al miembro que no, a sus miembros. Ese es el primer poder. Segundo, tiene el poder de elegir a sus propios líderes. La iglesia, la congregación debe elegir. En este gobierno es la iglesia, es la congregación con las tres personalidades que vimos, elegir sus miembros, sus líderes. Y lo tercero, tiene el poder de decidir en asuntos no decididos por la Escritura. Esas son las tres facultades o los tres poderes que tiene la iglesia o la congregación para gobernarse, y se los dio el Señor, y hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, recibir, disciplinar y incluir a sus miembros, ya lo hemos visto en algunas citas pasadas, ¿no? El poder de elegir a sus propios líderes también. ¿Cuándo eligió líderes la iglesia? Los diáconos, pero antes eligió a Matías, al sucesor de Judas. Entonces, los líderes, sus oficiales, tiene la facultad la iglesia bíblicamente. Así que esto es importante que lo entendamos, porque miren, cuando falta el pastor porque murió o por lo que sea, por las razones que sean, es la iglesia con los requisitos que pone la palabra, y quien va a nombrar es la iglesia. Obviamente tiene que haber una autoridad que supervise o que dirija la elección, pero de que quien elige es la iglesia. Hay en algunos casos, por ejemplo, que es muy notorio, el caso de que cuando muere un pastor de alguna iglesia grande, entonces inmediatamente la autoridad tiene que poner a alguien antes de que salga el cuerpo. Pero eso es momentáneo, interino, nada más mientras. Porque una vez que haya salido todo, pasando unos 8 o 10 días, no sé qué tanto, debe de haber ya su junta extraordinaria para que la iglesia haga la elección. ¿Sí se entiende? Entonces, luego hay quien no entiende eso y dice, no quería poner. No, fue una necesidad momentánea. Imposición sería que ya aquí les traigo, esto se queda. Pero si se puso momentáneamente para suplir la necesidad, está dentro de la autoridad de los supervisores, ¿no? Entonces, pero en realidad a poquito tiempo tiene que haber una reunión del pueblo de Dios, y ya la iglesia, si es una iglesia que no tiene misiones, bueno, ella, si tiene misiones, pues todo su campo misionero tiene que estar ahí en la elección del pastor. Si es una iglesia de campo, pues igual, ¿no? No puede venir alguien así nada más a imponer, tiene que tomar la voz de la iglesia y del campo para establecer. Pero obviamente tiene que haber una autoridad que esté dando fe o que dirija la elección. Bueno, pero sí me captaron los lugares. ¿Sí o no? Bueno, entonces son tres poderes que tiene la iglesia. Primero, el de recibir, disciplinar o excluir a sus miembros. Segundo, el poder de decidir sobre sus líderes. Y tercero, el decidir sobre asuntos que no están decididos en la palabra. ¿Entienden eso de asuntos no decididos? Horas de culto,
forma del templo. Esas son cosas que no están decididas, pero que tenemos la iglesia puede, en horarios de culto, por ejemplo, unos de ustedes lo celebran a las 7 de la noche como yo, otros a las 5, otros a las 6, y eso no es ninguna falta. Y eso es de acuerdo a la necesidad de cada lugar, porque el culto en los lugares se establece el horario en base a la situación del... Si usted me dice que yo haga el culto a las 5 de la tarde, no llega ni uno en la ciudad, pero a las 6 de la tarde van a llegar muchos en el pueblo. Entonces, pero el horario no importa. Esos son asuntos no decididos por que la iglesia puede decidir. La liturgia, exactamente, y es parte del tiempo. Bueno, eso ya no me dio tiempo hace rato de explicarlo, hubiera explicado un poquito por el tiempo, hermano. Pero esas son facultades o poderes de la iglesia. Bien, por mi parte, yo cierro. Aquí hay en línea una pregunta. Dice que la bautizaron, pero a la hora dice, si me bautizaron con otro nombre, ¿es válido? Por una letra el pastor dijo otro nombre, soy Magdaleno, y él bautizó como Magdalena. Pero eso no tiene nada que ver. No, porque fue equivocación del pastor. Dios sabe cómo se llama, ¿verdad, hermanos? Su decisión. Una muchacha se me acercó, que se va a bautizar, y me dice, hermano, quiero que presente a mi niño. Él se llama José. Ya me toca llamar. José. Tiene un nombre raro, pero el segundo nombre es nombre de un demonio. Se lo puso su papá y se dejó de él. ¿Cómo le hago, hermano, ahora para presentarlo? Presentarlo pues nada más en nombre de José. Y el demonio se queda fuera. Gracias, hermanos. Esperemos que haya sido la bendición, hermanos, este espacio de tiempo de preguntas y respuestas aquí a través de este panel. Que Dios nos haya bendecido, porque ese es el propósito. El propósito de este punto no es buscar contender, politizar, criticar, murmurar, lastimar, herir a nadie. Es edificarnos unos a otros conforme a la palabra del Señor. Así es que esto sea de bendición, ¿sí? Y que cualquier intento de mala interpretación, que Dios en su misericordia obre en cada vida, y que esto no sea solamente hoy, hermanos, que en cada evento que podamos hacerlo, lo hagamos, pero que sea para alabar y glorificar el nombre del Señor. En línea les felicitan, dicen que es un buen ejercicio que debería de seguir. Pues gracias a Dios, nos ponemos en pie, hermanos, y damos gracias porque viene la cena y luego no se olvide el culto, hermanos, en una media hora continuamos con el culto. Amén. Nuestro hermano Enrique da gracias. Oramos, hermanos, para darle gracias al Señor por todo esto. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por concedernos este espacio, Señor, de preguntas y respuestas. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Y gracias por todo, Señor, lo que se ha llevado a cabo en esta hora, por tu pueblo que ha preguntado, por los hermanos que han respondido. Gracias, Dios poderoso, por todo. Y ahora, Señor Jesucristo, vamos así a salir de este lugar, rogándote que nos guardes. Y vamos Señor, a este momento de la cena. Y luego volver al culto. Gracias, guarda tu pueblo. En nombre de Jesús. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125. Dios les bendiga. Muchas gracias por seguir la transmisión. Les pedimos disculpas, no pudimos pasar todas sus preguntas, pero algunas
fueron contestadas también con preguntas que hicieron aquí y era referente a los que ustedes habían preguntado. Muchas gracias por seguir la transmisión. Dios les bendiga grandemente. Tienen que pasar al lugar donde se pagaron los deberes. Hermanos que están allá afuera, por favor, se les va a solicitar. Al rato continuamos. Dios les bendiga. Voy a leer nombres. José Pablo Aguilar Pereda, David Alvarado Utrera, David Elusaí Alvarado Mejía. Salude, salude. Rafael Álvarez Félix. Salude, hermanito. Nicodemo Ambros Mil. Samuel Ambros Promotor. Johnny Alexis Antonio Martínez. Gracias por continuar con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Martín Arenal Hernández. Eustacio Arias García. Adalberto Arias Jiménez, Elvira Alisa Martínez, Abraham Bautista Hernández,